Entonces, como les decía, cosas que no vamos a tocar directamente, como no vamos a crear ni vamos a entrenar el modelo, sí vamos a ver cómo se entrena más que nada. No vamos a hablar de programación ni de preparación de datos, que en verdad es un tema bastante como extenso y da como para un seminario aparte, digamos. Así que esto es solamente como una pincelada súper inicial, sobre todo para los que no... Ah, ¿qué pasó? Sí. Esto es una pincelada súper inicial, así que no se asusten, no hay que saber nada de antes. ¿No? Voy a partir con esta cita de Andrew Ng, en verdad no sé cómo se pronuncia, que es el creador de Coursera y que está súper metido en el tema de la inteligencia artificial, y este compadre dice que la inteligencia artificial va a ser la nueva electricidad. Yo estoy totalmente de acuerdo, en verdad, y yo creo que es como la quinta revolución industrial, porque la primera fue, ya no me acuerdo muy bien, en verdad, la primera fue la máquina de vapor, después el diésel, la electricidad, creo que después venía el internet, y bueno, ahora vendría la inteligencia artificial. Este es un gráfico que los que ya se están metiendo en el tema cachan que se ve harto, que para que vean como lo extenso y lo profundo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un concepto súper amplio. No me acuerdo si puse la definición. No, un poquito más. La de que que trata de imitar la inteligencia humana. ¿Ya? Esto toma conceptos como teóricos, prácticos, cosas que todavía no se crean. Es como una bolsa de gato. El Machine Learning es una subrama de la inteligencia artificial en donde las máquinas logran programarse a ellas mismas, ¿ya? Ese es como el concepto más macro, como que no hay nadie que programe tal algoritmo, sino que es la misma máquina que en base a los datos que se le ha dado, se programa ella misma los resultados que tiene ya. El Deep Learning, que es una rama del Machine Learning, súper asociado al tema de las redes neuronales. Y después viene, bueno, la inteligencia generativa, los Large Language Models, que sería ChatGPT y todo eso, que ya es como un paso más avanzado que no vamos a tocar en este seminario. Entonces ahora, como les decía, un par de definiciones. Hay tres tipos, como ya sea conceptuales o reales, de inteligencia artificial. El primer tipo es la inteligencia artificial débil o narrow, que es aquella inteligencia artificial que solo puede hacer tareas simples y actualmente es la única que existe. ¿Ya? ChatGPT, por ejemplo, es una inteligencia artificial narrow, ¿ya? Que es como logra hacer como específicamente una sola cosa, ¿ya? Como que no logra generalizar para todo, ¿ya? Lo que nos lleva a la segunda tipo de inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial general o fuerte, que este es teórico, no se ha logrado actualmente, y que es aquella inteligencia artificial que ya logra simular la inteligencia de un ser humano, ¿ya? Y que logra como generalizar y no y como aplicar la inteligencia y como los datos a diferentes áreas y no solamente a una área en específico, ¿ya? Y la superinteligencia, que ya es súper teórico y que es el concepto de una inteligencia superior al ser humano y que ya supera al ser humano y está como súper relacionado con el tema de la singularidad, por si lo habían escuchado, que el concepto en donde ya va a haber un punto, un quiebre en la computación, en donde ya se va a disparar como el progreso tecnológico en base a una superinteligencia. Esto es de la página de OpenAI, de los creadores de ChatGPT,
que muestran que uno de los objetivos es crear una inteligencia artificial general. ¿Ya? Ahí, bueno, que sea segura, beneficiosa para todos los seres humanos, todas esas cuestiones. Pero para que cachen que la meta de esta empresa es crear una inteligencia artificial general. Otras de definiciones más. Bueno, esto es un poquito de lo que ya habíamos conversado, el Machine Learning, que es una rama de la inteligencia artificial que se dedica a que los computadores aprendan a partir de los datos, los computadores, se programan a sí mismos. Después la red neuronal es un tipo de arquitectura que funciona literalmente en base como a la estructura neuronal del ser humano, digamos, del cerebro, en donde en base a distintas conexiones y capas se logra un input y un output mucho más complejo. Y el Deep Learning es un subconjunto del Machine Learning en donde hay una red neuronal ya con muchas capas y como demasiado complejo. ¿Ya? En la práctica, como la red neuronal y el Deep Learning como que suelen ir súper de la mano. Entonces, ya, bacán como que estas definiciones podrían decir que no, en verdad no dice nada mucho, como demasiado teórico, demasiadas como palabras elegantes. Así que como en simple, así como pasándolo en limpio, es el Machine Learning es hacer que el computador encuentre él solo una ecuación matemática. ¿Ya? Eso es como lo más básico, lo más simple. Y acá es lo que les decía que ya se empieza a meter harto el tema de la estadística en la matemática. Entonces, ¿qué es lo más básico de lo básico de lo básico que se puede hacer con Machine Learning? El tema de las regresiones lineales. ¿Ya? ¿Qué es una regresión lineal? Es que tengo ciertos datos que como que se relacionan en base a un eje X y de variables dependiente e independiente. Y el Machine Learning lo que intenta es generar un modelo que logre predecir en cómo se comportan estos datos. ¿Ya? Entonces, después vamos a profundizar un poquito más en esa parte. Y ahora lo que es fundamental entender es los tipos de aprendizaje que se pueden hacer con el Machine Learning. ¿Ya? Porque uno puede enseñar de diferentes formas a la máquina a que haga su modelo. ¿Ya? Primero tenemos el modelo supervisado, que se le dan datos etiquetados al modelo. ¿Ya? Vamos a ver ejemplos de cada uno, para que se queden tranquilitos. Después tenemos el no supervisado, que se dan datos no etiquetados, y el modelo busca solo las relaciones. Y el tercero es el aprendizaje por refuerzo, que en base a recompensa o castigo va encontrando las relaciones. Después, como ejemplos bien macros, el supervisado, por ejemplo, es darle fotos de manzana y de pera y decirle, esto es una manzana, esto es una manzana, esto es una pera, esto es una pera, esto es una manzana, esto es una pera. Y el modelo solo logra identificar cómo se ve una manzana, cómo se ve una pera, y logra, después de pasarle una fruta cualquiera y decirle, esto es una manzana, una pera, lo logra identificar. ¿Ya? Yo le estoy diciendo que es una manzana y que es una pera. ¿Ya? Por eso es supervisado, porque son datos etiquetados. Después, el no supervisado. Un ejemplo es que tengo una base de datos de diferentes pacientes y que no sé cómo se comportan, no sé si hay ciertos pacientes que se parecen o que no. Entonces yo le digo, mira, tengo estos datos de estos pacientes, ve si encontráis cómo se agrupan los pacientes. ¿Ya? Acá no le estoy diciendo como estos pacientes se comportan de tal manera, estos pacientes de otra manera. No, acá le estoy dando la base de datos y decirle como
encuéntrame alguna relación. ¿Ya? Y el por refuerzo, en verdad se ocupa súper poco. No he visto como ejemplos concretos, pero sería como si llega a una conclusión correcta, como que se le da como una recompensa teórica. Cosa de que como que fomenta que ese algoritmo va bien o se castiga si es que va mal, lo que va ayudando como a ajustar los pesos. Ya no se ríe mucho con eso en verdad porque no, de hecho nunca he visto que lo ocupe. Se va a ocupar seguramente, pero yo no sé cómo se ocupa. De los modelos supervisados, que como dijimos son los modelos en donde se entrenan en base a datos etiquetados, tenemos dos tipos de como submodelos, digamos. Uno son las regresiones, que nos sirven para los valores continuos, ¿ya? Por ejemplo, quiero darle el valor de una proteína X en sangre y cómo se relaciona eso con el nivel de inflamación. ¿Ya? Entonces, si la proteína tiene un nivel de 5, quizá la inflamación va a ser de, no sé, 10.000 leucocitos. ¿Ya? Entonces, son valores continuos, son valores como numéricos. ¿Ya? Y el tipo de clasificación, hoy tengo harta falta de ortografía, me había dado cuenta. El otro tipo de modelo supervisado es el de clasificación, en donde la idea es que determine si pertenece o no a una clase. ¿Ya? Que sería como el ejemplo de las manzanas o las peras, ¿ya? Porque no, entre una manzana y una pera no hay nada entre medio. No hay como una papera ni nada por el estilo. O es una manzana o una pera, ¿ya? Por eso es de clase. Entonces, ahora partimos con los ejemplos. Acá tenemos una tabla de unos pacientes. Tenemos la identificación del paciente, tenemos la edad, el colesterol total en sangre, los minutos que hace ejercicio a la semana. ¿Ya? Entonces, yo quiero predecir, esto es totalmente fuera de evidencia, así que no me hagan caso, es solamente el ejemplo. Pero yo quiero ver cómo se relaciona la cantidad de ejercicio que hace a la semana con el colesterol total de cada paciente. ¿Ya? Entonces, ¿qué modelo se puede usar para esta relación? Tendría que ser un modelo de regresión y un modelo supervisado. ¿Ya? Porque yo sé que con X minutos voy a tener Y nivel de colesterol. ¿Ya? Como que tengo los datos etiquetados, digamos. ¿Ya? Entonces, graficando los datos de los pacientes, tenemos esto. Y como a grandes rasgos pueden ver que estos datos son totalmente inventados. Disclaimer. Pero como pueden ver, tenemos estos datos y a medida que el paciente hace más ejercicio, va a tener menor colesterol total en la sangre. ¿Ya? Entonces, ¿qué se puede hacer? Esto es una regresión lineal. ¿Ya? Esto es lo que le había dicho al principio, que es lo más simple que podemos hacer con Machine Learning. Entonces le pasamos los datos a un modelo y le decimos, quiero que me construyas una relación entre los minutos de ejercicio a la semana y el colesterol total, y me construye ahí un modelo. Entonces, esto en verdad no sé, sé que se hacía antes de la inteligencia artificial, yo nunca lo tuve que hacer. Eh, pero ahora lo podemos hacer solo, no hay que calcular nada, absolutamente nada, lo puede hacer solamente el Machine Learning. Y como concepto general, sabemos que esta es la ecuación de la recta, ¿ya? En donde tenemos f, la fusión de y es igual a beta 0 más x beta 1, en donde la fusión de y van a ser los niveles de colesterol, x van a ser los minutos de ejercicio a la semana,
¿ya? Que son nuestras variables independientes y variables dependientes. El beta 0 es lo que se llama sesgo, ¿ya? Que si miramos la gráfica sería como dónde se hace el corte en el eje Y. Y el beta 1, perdón, sería el peso, ¿ya? Que es el valor que multiplica al X, ¿ya? Nosotros ya sabemos cuál es el Y, ya sabemos cuál es el X, entonces, por ejemplo, en 200 el Y va a ser más o menos 170. ¿Qué no tengo? No tengo ni el beta 0, no tengo el sesgo, y no tengo el beta 1, no tengo el peso. ¿Ya? Eso es lo que calcula el machine learning. ¿Ya? El beta 0 y el beta 1, el peso y el sesgo. Entonces, esto, por ejemplo, se lo pasé a ChatGPT y este fue el modelo que me dio. Entonces, si quiero, por ejemplo, predecir cuánto colesterol va a tener más o menos una persona que hace 160 minutos de ejercicio al día, lo meto en este modelo que me dio ChatGPT, lo multiplico y me daría el colesterol total como predecido. ¿Ya? Este sería como el modelo final. Bueno, quizá el ejemplo en sí no es tan bueno, pero como que se entiende el concepto de cómo se genera el modelo. Ahora, lo que vimos ahí era una regresión lineal, ya que dijimos era un dato continuo, ¿ya? Porque yo puedo meter infinitos minutos de ejercicio, pueden ser 150, pueden ser 151, pueden ser 152, 152,5, y siempre voy a tener un resultado, ¿ya? Ahora esto lo puedo convertir en algo dicotómico. Ya no me interesa el valor en sí de si va a ser 210 o 220 o 230, me da lo mismo. ¿Ya? Quiero saber si lo va a tener alto o lo va a tener normal. ¿Ya? Tomando como corte el 200. Entonces, lo que se hace ahí es hacer una regresión logística. ¿Ya? Que la regresión en logística lo que te calcula es la probabilidad de ser de una u otra categoría. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los datos que ya conocíamos y tenemos esta curva que es súper característica de las regresiones logísticas, que van entre 1 y 0, porque son probabilidades. Entonces, ojo que tiende a 1, por lo general nunca llega a ser 100%. Entonces acá, por ejemplo, es 20%, 40%, 60%, 80%. ¿Ya? Y yo, por ejemplo, calculo y tengo que mis datos son de 120 ejercicios a la semana, que me da ya pongámosle un 65% de probabilidad de tener el colesterol alto. Ya. Ahí ya tenemos la probabilidad, pero si queremos cortar el queque y decir como esta persona va a tener o no va a tener el colesterol alto, ahí depende del umbral que yo ponga. Ya, esto igual lo vamos a ver un poquito más en detalle un poquito más adelante. Pero, por ejemplo, si yo pongo que mi umbral es 50%, si me paro acá, lo voy a clasificar como que tiene el colesterol alto. Pero si yo pongo que mi umbral es el 80%, sería negativo. ¿Ya? Ahí depende mucho de lo que uno busque, si ser más sensible, más específico, ¿no? Que lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, esto lo hicimos con dos datos, ¿ya? Solamente con el colesterol y el ejercicio de la semana. Se puede hacer también con varios datos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos acá los minutos de ejercicio, el consumo de grasa diaria y el colesterol total, ¿ya? De nuevo, estos datos son inventados, no, cero evidencia científica, es solamente el ejemplo.
Ahora podemos usar el mismo concepto de la fórmula, en donde tenemos la función de y es igual a beta 0 más x1 por beta 1 más x2 por beta 2. ¿Ya? Donde la función de y sabemos que va a ser el colesterol total, el beta 0 es nuestro sesgo, x1 van a ser los minutos de ejercicio, beta 1 va a ser nuestro primer peso, x2 va a ser el consumo de grasa diaria, y beta 2 va a ser nuestro segundo peso. ¿Ya? Y lo mismo, ya se le puede pedir al modelo, o sea, a la inteligencia artificial que te calcule el modelo. Y, por ejemplo, acá tenemos esta ecuación que nos arrojó, ¿ya? Que en base a los minutos de ejercicio y a la grasa diaria, nos debería calcular el colesterol total. ¿Ya? Y esto lo puedo hacer con todas las variables que quiera. ¿Ya? Lo que sí es que la curva siempre va a ser como recta, digamos. Ahora, vamos por ¿se acuerdan que les dije que puede ser una regresión o puede ser categórico? Se me quedó pegado el título, pero esto es vamos a pasar a las clasificaciones categóricas. ¿Ya? Entonces, ahora lo que me interesa saber no es un dato numérico. Ya acá lo que me van a dar es un dato numérico. Ahora lo que me interesa saber es que si es que va a pertenecer o no a una categoría. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, nuevamente con datos inventados, tengo la cantidad de cigarrillos que fuma por día, que hay un número exuberantemente grande, casi 4, o sea, casi 2 cajetillas enteras de la grande. Bueno, en fin. La presión arterial sistólica, que por alguna razón, esto lo hice con ChatGPT, me dio con decimales. Y bueno, filo, si es que este paciente con estos datos tuvo un accidente cerebrovascular o no. Entonces, por ejemplo, el primero sí lo tuvo, el segundo sí lo tuvo, el tercero no lo tuvo, el cuarto no lo tuvo, el 5 sí, el 6 sí. ¿Ya? Entonces, estos son los datos tabulados y los rojos son los que sí tuvieron un infarto y esto es parte de la tabla nomás, pero eran como 50 datos, por ejemplo. Acá tenemos, entonces le decía, las crucecitas rojas son los pacientes que sí tuvieron un accidente cerebrovascular y los que tienen crucecita azul son los que no lo tuvieron. ¿Ya? Entonces yo quiero generar un modelo para predecir, en base a la presión arterial y la cantidad de cigarros al día, si es que un paciente va o no a tener una ACV. ¿Ya? Como pueden ver, acá no puedo hacer como una línea normal y ir calculando porque no me sirve, no voy a tener un número continuo. Necesito saber como si va a tener o no una CD, que sería como una categoría binaria. Hay varias formas de hacer esto. Hay como diferentes como métodos categóricos y todo. Uno de los más simples es generar una curva, o sea, perdón, una recta y como todos los valores que estén, en este caso, todos los valores que estén hacia arriba van a ser positivos y todos los valores que estén hacia abajo van a ser negativos. Entonces, esta es la curva que me hizo el modelo, digamos, y que visualmente ahora me clasifica donde, por ejemplo, si fumara 15 cigarros al día y tuviera una presión de 160, lo más probable es que tenga un infarto. Pero si fumara 10 cigarros al día y tuviera una presión de 110, lo más probable es que no tenga un infarto. ¿Ya? Ojo que ustedes me pueden decir como, ya, pero acá hay una crucecita X que queda abajo. Es como, claro, porque el modelo tiene que hacer una generalización
aproximada nomás. Porque si no, lo vamos a ver después, hace un overfitting y como que estos datos como que uno los toma como dentro del error aceptable, ¿ya? Como que esta es la curva que menos error tenía. Ahora, del aprendizaje no supervisado, tengo los niveles de una proteína A, por ejemplo. Oye, Peyu, Dime. sorry, me quedó una duda. Dime. Respecto al sesgo que le ponía a la ecuación, sesgo y peso, ¿cómo definís tú eso? ¿Qué valor ¿En le qué ponía sentido? ahí? O sea, no caché, ¿era un valor lo que se pone ahí? ¿Es como una variable que tú elegí? No caché Es eso. el sesgo y el peso siempre van y son números, ¿cachai? Acá el sesgo es menos 0, perdón. Acá el sesgo es 243, ¿cachai? Pero ¿y ese El, número de dónde sale? eso me lo calculó la inteligencia artificial, Ah, ya, o sea, ¿cachai? es algo que uno, o sea, que sin inteligencia artificial uno como estadístico tendría que calcular en el fondo. Claro, lo Ok, tendría que calcular. ya, o sacarlo de la literatura, no sé, algo así. Sí, ahí no sé Disculpen. cómo. Hay como formas manuales de hacerlas, creo. No sé, yo lo vi en el colegio esta cuestión. Que me acuerdo que mi profesor decía como, no, tira una línea aproximada, como la que más te parezca como que calce y ahí la calculáis. ¿Cachai? No sé si hay métodos Disculpen, manuales. ¿Cómo? ¿me escuchas? Sí, Sí. hola, soy Fernando. Esto lo calcula los programas estadísticos, como el RStudio. En el fondo uno hace una regresión multivariable y, y finalmente te dan los valores como de las constantes, no sé, es como algo de lo que tratas de decir. Finalmente, así uno le multiplica cada factor de riesgo, por así decirlo, con su K, con su constante, y así te da el valor, si la probabilidad de que sea o no sea esta variable dicotómica positiva o negativa, o hipertenso, no hipertenso, o en este caso ACV. Claro, Ya, o sea, eso con según los datos esta. se calcula como... O sea, en el fondo hay métodos estadísticos, eso es lo que quiero decir, y que a modo más manual, entre comillas, lo calculan los programas estadísticos como el RStudio, que son los que en el fondo lo enuncian en los papers. Se usó tal método para poder calcular la probabilidad de tener el outcome positivo, por decirlo de alguna forma. Ya, claro, pero ese sesgo y peso entonces al final depende de tus datos. Quizás cuál tenéis con más repetido, más volumen, cosas así. O sea, escuchas, ojalá lo puedan repetir, que entendía él por sesgo y edad, así poder ver si que yo lo entiendo igual. Ya, bueno, Le pregunté a pero Mati. ya caché. O sea, un poco. Pero, pero claro, el Stata, no me acuerdo qué otro programa te lo calculaba. Pero son, al final, como cuento corto, son números que son calculados en base a tus datos. Ya, perfecto. ¿Cachai? Ahí, sí, clarísimo eso. Ya, buena. Ahí yo no he trabajado con Stata, ¿cachai? Yo los cacho, a mí me los calcula ChatGPT. Sí, perfecto. Pero, pero claro, por eso esto es demasiado simple. ¿Cachai? Como las revisiones lineales, no es que necesites inteligencia artificial para hacerlo, ¿cachai? Pero es como lo más básico que voy a hacer con. No, no, perfecto. Si cacho Stata y RStudio en el fondo que son como voy a usar para test estadístico, obviamente esto te facilita mucho las weas, pero no hay cachado como de dónde salían esos valores al final. Ah, claro. No, sí. Sí, Ya, sí, pero sí, sí, ahora perfecto. Sí, entendí bueno, perfecto, gracias. bueno. Eh, ya. Ya, entonces estamos en el no supervisado. Ya. Esto sí no lo voy a hacer con Stata. ¿Ya? Creo que no.
Entonces, tenemos dos niveles, el nivel de una proteína A, el nivel de una proteína, o sea, de una hormona B, ya de muchos pacientes. Yo no tengo idea si estos pacientes se tienen alguna relación, si es que se pueden agrupar de alguna forma. Entonces, si es que yo grafico los datos, puede tener una bolsa de gato. Ya, como que no, a priori no sabéis cómo cortarlo, ¿cachai? Entonces, esto tú se lo pasáis a la inteligencia artificial y lo que hace es que forma clusters, que son como cuento corto, agrupaciones de datos semejantes entre sí. Entonces, ¿qué hizo ChatGPT? En este caso, juntó a dos grupos que eran más parecidos. Entonces tenemos como estos grupos que serían como el nivel de proteína A alto y el nivel de hormona alto, y los niveles de proteína bajo y el nivel de hormona bajo. ¿Ya? Y esto puede ser acá fueron 2 clusters, pero pueden ser más. Ya pueden, de hecho, si están más separados, pueden haber un tercero, un cuarto, un quinto. Entonces, por ejemplo, esto te serviría para ver, no sé, por ejemplo, alteraciones genéticas de cierto tipo de cáncer. Entonces, como que si tenéis tal alteración genética, veis como un tipo de paciente se comporta de tal manera y otro tipo de paciente se comporta de distinta manera. ¿Ya? Y es no supervisado porque yo a priori no sé cómo se van a clasificar los datos. ¿Ya? Como pueden ver, como siempre tenemos una etiqueta. Acá nuestra etiqueta era la CB, acá nuestra etiqueta era el colesterol total, pero acá no tenemos una etiqueta, tenemos los datos, ¿no? Y fue la misma inteligencia artificial que te encontró la etiqueta. Entonces, ahora pasamos a ver si el Una modelo consulta. que... Dime. Bueno, lo último se puede aplicar con más datos, con más variables de datos, así no sé, 4, 5, 6, y se Sí, lo agrupa igual. sí. Buena. O sea, lo hice con 2 porque es fácil de graficar, Sí, pues. pero... Y si fueran 3 sería como un gráfico 3D. Pero sí, se puede con todos los datos que queráis. Buena. Entonces, hay que ver si el modelo es útil. Ya, porque puede que sea muy bonito y todo, pero puede que no te sirva de nada. ¿Ya? Entonces, para entender si a priori un modelo está bien hecho, hay que entender cómo se entrena. ¿Ya? Estos son mis datos originales. Ya, por ejemplo, no sé, 100 pacientes. De estos datos, me voy a sacar una porción y la voy a agrupar aparte. ¿Ya? Estos datos los voy a dejar de testeo. Ahí debería ser validación externa. Ya que son datos que el modelo nunca va a ver. ¿Ya? Después, estos datos los voy a separar como en 80-20 por lo general se hace, en datos de entrenamiento, que son los datos que yo le doy al modelo para que aprenda y cache el comportamiento y cambie los sesgos y calcule las variables y todo. Y un porcentaje de los datos van a quedar de validación, que van a ser como de validación interna. ¿Ya? Entonces, a partir de eso, tenemos las curvas de error. ¿Ya? El error, como súper bien definido, es como la diferencia entre el dato real y el dato predicho. Por ejemplo, si mi dato real es 5, el dato predicho es 7,
el error es de 2. ¿Ya? Y el epochs son la cantidad de, por así decirle, ciclos que pasaron por el modelo de los datos de entrenamiento. ¿Ya? Entonces, aquí pueden ver que hay dos curvas. Una es el training error y otra es el validation error. El training error es el error que obtenemos a partir de los datos de entrenamiento. ¿Ya? Y el validation error es el error que te da en base a los datos de validación. Entonces, acá este modelo es un modelo bueno, ¿ya? Porque a medida que se va entrenando, va bajando el error y al darle los datos de validación, también va bajando el error. ¿Ya? Significa que a medida que van pasando los ciclos de entrenamiento, el modelo va aprendiendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, y logra adaptarse bien. ¿Ya? Ahora tenemos dos fenómenos, ya que es el overfitting y el underfitting. El overfitting es cuando yo veo que al darle los datos de entrenamiento, esto va bajando, 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 y pareciera que va bien. ¿Ya? Pero al pasarle los datos de validación, va aumentando el error. ¿Por qué pasa esto? Porque el modelo se está aprendiendo los datos de entrenamiento de memoria. ¿Ya? Entonces, el modelo está funcionando súper bien para los datos de entrenamiento, pero le dais un dato que está externo, que serían los datos de validación, y no sabe qué hacer con eso, porque no está dentro de su rama, digamos. Es como, muy simple, es como un compadre que tiene la prueba pasada y se aprende las preguntas de memoria, y si la prueba es exactamente la misma, le dais filete, pero si le empezáis a cambiar las preguntas que no están dentro de la prueba pasada que estudió, le empieza a ir mal. ¿Ya? Eso yo creo que es como el ejemplo más ad hoc. Es una buena analogía. Después, el underfitting es que el modelo no logra nunca aprender. Entonces pueden ver cómo esta es una curva bonita, como que va cayendo muy bruscamente y después solamente son cosas, detalles finos. Pero acá como que no le cuesta, ¿ya? De hecho, miren cómo el error cae a 0.3 y acaba en menos de 0.1, ¿ya? Y tú veis los datos de validación y también son malos, ¿ya? Entonces este modelo no es capaz de generalizar. ¿Ya? ¿Por qué puede ser esto? Porque o tenéis pocos datos, o están mal etiquetados, o tenéis datos repetidos, o al final, o el modelo está mal diseñado, como que ahí habría que revisar qué falla, ¿ya? Porque pueden ser muchas opciones. Y bueno, ahí tenemos los datos de validación y de entrenamiento, y los de test no forman parte de esta gráfica, digamos, pero serían como tratar de hacerlo a la vida real. Ya como tenía el modelo listo, lo queréis sacar como casi que al mercado, y ahí le tiráis los datos de test y cachéis cómo funciona. Ahora hay otras métricas. Hay métricas para las regresiones,
y métodos, o sea, métricas para las clasificaciones. ¿Ya? Las regresiones, hay varias métricas, la mayoría se basa en el tema del error, que como les dije es la diferencia entre el valor real y el valor predecido. Y algunos como que los multiplican por 2 o cuadrático, perdón. ¿Verdad? Son fórmulas matemáticas que son bien fome, así que no las vamos a ver ahora. Y los de clasificación son más interesantes, que son estos de acá. Accuracy, Recall, Precision, especificidad, el F1 y el AUC relacionado a la curva de Rock. Entonces, las métricas de clasificación se basan en la curva, o sea, la matriz de confusión, que es exactamente la misma matriz que se ocupa en bioestadística para los test. Porque cambian solamente los nombres como de valor predictivo y la cuestión, pero al final el mismo concepto. Entonces, tengo mis datos predichos. Por ejemplo, acá fue las predicciones de la clase 1 y las predicciones de la clase 0. Y los datos reales. Los datos de la clase 1 y los datos de la clase 0. Entonces, si está predicho de la clase 1 y es de la clase 1, sería un valor como cierto positivo. Y si es de la clase 0 y lo predicho fue 0, sería un como verdadero o falso. Y bueno, están los falsos positivos y los falsos negativos. Acá está cómo se calcula cada uno. ¿Ya? Por ejemplo, el accuracy es como el más fácil de entender, que es tomo todos los true positives y los true negatives, o sea, todas las predicciones correctas, y lo digo por la cantidad total de datos. Y eso te da un porcentaje de aceptación. ¿Ya? Después vamos a ver cómo funciona eso. El recall son los true positives que sobre los true positives más los false negatives. ¿Ya? Cuento corto es como la tasa de verdaderos positivos. La precisión es el true positive sobre el true positive más false positive, que es el valor predictivo positivo. La especificidad, que son los true negatives, sobre los true negatives más los false positives. Y que sería la tasa de verdaderos negativos. Y el F1 score es una mezcla, como un promedio, entre comillas, entre la precisión y el recall, ya que se calcula con esa forma. Ahora, ¿para qué se ocupa cada uno? El accuracy, como dijimos, mide el total de las predicciones correctas. ¿Ya? Ustedes pueden decir como, ya, pero un modelo con 90% de accuracy es súper bueno. Pero la cuestión es que si dentro de mis datos, por ejemplo, una población, no sé, una enfermedad genética, y tengo de 100 personas, tengo 2 con la enfermedad, y tengo un test que me dice que son todos negativos, el accuracy va a ser 98%. ¿Ya? Porque, claro, si la mayoría de la población no lo tiene, es cosa de tirarle un negativo y lo más probable es que lo tenga bueno. Pero me echo al bolsillo los 2 casos positivos que efectivamente tenía que rescatar. Entonces, el accuracy es una medida relativamente mala. Sí serviría, por ejemplo, cuando fueran
50% de enfermedad positiva y 50% de casos sanos, como datos más balanceados. ¿Ya? Ahora, cada uno de estos datos se enfoca en algo distinto. ¿Ya? El recall evalúa qué tan bien el modelo identifica casos positivos reales. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué tanto me va a importar el recall cuando un falso negativo es peligroso? Por ejemplo, no sé, un test que mide si un paciente tiene TB, no me puedo echar a lucir un falso negativo. Entonces, yo quiero que ese test tenga un recall alto. Después, la precisión mide la proporción de predicciones positivas que son correctas. ¿Ya? La especificidad, que también identifica los casos negativos reales. Y el F1 score, como dije antes, es un promedio entre la precisión y la sensibilidad. Entonces ahí te da como un mix de todo y te da un panorama más general. Ahora, la curva de ROC es una curva que yo creo que ustedes ven mucho. Y se basa en que tengo mi test y voy cambiando los umbrales para que ese test salga positivo. Y en base a eso, voy graficando mi curva con los falsos positivos y los true positives. ¿Ya? Un test perfecto se ve totalmente como completo, digamos. Sería como acá un ángulo de 90 grados y todo esto sería el AUC o curva o área bajo la curva, digamos, que debería ser 1. ¿Ya? El AUC es la probabilidad de que un modelo ponga una probabilidad más alta a un valor positivo. Por ejemplo, acá, y esto es independiente del umbral. Acá tengo un AUC de 95. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un 95% de probabilidad que si yo paso por el modelo un dato positivo, le dé una probabilidad más alta que si paso por el modelo ya, entonces ¿en qué estamos? Ya. A grandes rasgos, esto también te ayuda a elegir el umbral. ¿Cuál sería el umbral ideal? El que se acerca más al punto 1.0. ¿Ya? Entonces, si trazáramos una línea, ya por ejemplo, acá el punto más cercano, el umbral correspondiente a este punto sería ideal, como para tener como una tasa de positivos y falsos positivos aceptable. Ahora, una pincelada de redes neuronales. Las redes neuronales, como dije al principio, es una arquitectura basada en las neuronas cerebrales, en donde tenemos capas de entradas, capas ocultas y capas de salida. Entonces, cada neurona de entrada es un dato distinto que yo le paso al modelo. Por ejemplo, edad, sexo, temperatura, da lo mismo. Las capas ocultas son procesos que yo no veo, pero están ocultos. Y la capa de salida es el dato que puede ser, acá por ejemplo, de un 1, que puede ser algo categórico, como 1 si es que pertenece a tal clase, o 0 si no pertenece a tal clase, o quizá un valor continuo, y 1 es, no sé, el nivel de tal cosa en la sangre. Todo lo que hemos hablado hasta ahora es más para regresiones y modelos lineales.
¿ya? En donde los datos se distribuyen de una manera como relativamente simple, con una curva, o sea, con una línea recta, los puedo clasificar o tener un modelo continuo. ¿Para qué se ocupan las redes neuronales? Cuando tengo casos así, en donde son los datos mucho más complejos de distribución y la curva que yo quiero hacer es no lineal. ¿Cómo funciona una red neuronal? También tiene peso, también tiene sesgo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tengo una red neuronal con 3 entradas, edad, temperatura y PCR. Acá mi dato como X0, 23, X1, 37, X2, 20. Y mi peso 0 es 2, mi peso 3 es 3. O sea, perdón, mi peso 1 es 3 y mi peso 2 es 5. Y acá mi sesgo va a ser 12, 32, 33. Acá calculo el nodo 1 y es exactamente lo mismo de antes. Tengo mi peso multiplicado por el valor, más mi peso multiplicado por el valor, más mi peso multiplicado por el valor, más mi sesgo. Y el nodo 1 tiene un sesgo de 12. ¿Ya? Y ahí puedo repetir lo mismo y ahí cambiando los pesos. En el nodo 2, por ejemplo, va a ser 4, 7 y 8. Y tengo mi sesgo de 32. En el nodo 3 el peso va a ser 7, 2, 4. Y tengo mi sesgo de 33. Entonces, como pueden ver, tengo más variabilidad. ¿Ya? La cuestión es que esto igual sigue siendo lineal. No, porque no, si esto todos lo sumáis, igual sigue siendo una línea recta. Entonces, ¿cuál es la gracia de las redes neuronales? Que hay una función que se le aplica al resultado de estos datos, que es la función de activación, que es una función que logra darle la no linealidad al modelo. ¿Ya? Hay varias funciones de activación. Una de las más conocidas es la ReLU, en donde si meto un dato que es mayor a, que es positivo, me va a dar el mismo dato, pero si es negativo, da 0. ¿Ya? Hay otras que son una curva sigmoide, que por ejemplo esto serviría como para probabilidades. Hay otra que es lo mismo, pero no está acá, que pasa por el negativo, está lineal. Entonces, dependiendo de lo que yo busque, puedo usar mi diferente función de activación. ¿Ya? Entonces, esto es como la patita fundamental que le da la capacidad a la red neuronal de hacer una línea así. ¿Ya? Totalmente random. Y eso, me faltó poner una de